Amada familia de la Iglesia Pai, bienvenidos nuevamente a esta preciosa reunión a través de la plataforma. Es un gusto para todos nosotros estar juntos a través de la tecnología, pero con un objetivo principal: adorar y alabar el nombre de nuestro buen Dios, recibir su palabra. Quiero iniciar esta reunión con una poderosa lectura. El Salmo capítulo 103. Dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Padre, te alabamos en esta mañana. Tenemos tanto para agradecer, tanto para reconocer lo que has hecho con nosotros. Nos has perdonado, nos has sanado, nos has dado vida, nos coronas de favores y misericordias. Nos has dado, Señor, de tu autoridad. Te alabamos. Tu amor es eterno para nosotros. Nunca se podrá terminar, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es poder. Gracias, Señor, te alabamos en esta hora. Te entregamos esta reunión, disponemos todo nuestro ser para ti, para que la semilla incorruptible de tu palabra quede implantada en nuestro espíritu y transforme nuestra mente, transforme nuestra vida. Gracias, Señor, por vivir en nosotros. Hoy nos unimos como tu cuerpo, como tu iglesia, para alabarte, para adorarte, para engrandecer tu nombre, para bendecirte, para magnificarte, para declarar tu poder y grandeza sobre todo el universo. Porque tú eres el Dios, eres el Rey de nuestra vida. Te alabamos. Santo y poderoso eres, Señor. Grande y temible, maravilloso, lleno de amor y de misericordia. Aleluya. Alabe con sus propias palabras al Señor en esta mañana. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo y es la fuente de agua de vida. Aquel que come de Él y bebe de Él no tendrá hambre ni sed jamás. ¡Aleluya! Vamos, levanta tu voz en esta mañana, iglesia. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de
de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Dilo tu iglesia. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor Es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Sí, Señor. Hoy soltamos todas nuestras cargas, Señor, y ponemos nuestros ojos en ti y en tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos llena de regocijo y es bálsamo a nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Si esta es tu gran verdad, levanta tu voz. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gracias, Señor. Nos acercamos a ti confiando en ti y en tu palabra y en lo que has prometido, Señor. Y nosotros somos su casa. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Levanta tus manos. Sobrenatural, tú eres eterno, Señor. Habitas la eternidad, eres la fuente de agua, eres el manantial sobrenatural. Levanta tus manos y tu rostro y proclámale: Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios. Y el pueblo de Dios dice: sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural.
Señor. Tú eres incomparable y no hay nadie como tú. Unimos nuestras voces a una para exaltarte. Gracias, Señor, tú eres todopoderoso. Gracias, Señor. Sobrenatural, tú eres Dios. Eres Dios sin igual, el dueño de todas las cosas, dueño del cielo y mar, sobrenatural, hermoso Rey, sobrenatural. Corónate con nuestra alabanza, sobrenatural. Oh, Señor, gracias. Sobrenatural. Maravilloso y todopoderoso. Él es Dios, Él es eterno, Él es incomparable. Mi Dios poderoso y precioso decidió enviar a su Hijo para salvarme, para liberarme, para darme perdón, para darme vida eterna, para volverme heredero, sacerdote, rey, por su preciosa sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal rescató, que nos liberó. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y por tus llagas fuimos nosotros sanados y curados. Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la
sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Después de tener ese tiempo de adoración, de alabanza, qué importante es venir al trono de la gracia y presentar nuestras peticiones delante del Señor. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que cierra tus ojos, vamos a orarle al Padre en el nombre de Jesús con fe, creyendo que cada petición hoy el Señor la responde, sin importar lo imposible, lo difícil que sea para su vida. Para el Señor no hay nada imposible. Padre, gracias, Señor, porque hoy venimos a ti como tus hijos. Venimos a ti, que eres un Padre bueno, misericordioso, que quieres y te complaces, Señor, con darnos bendiciones, pero también tienes el poder, Señor, para sanarnos, para liberarnos, para restaurar nuestra familia. Así que hoy te entregamos, Señor, cada una de nuestras peticiones como familia. Tú sabes lo que está pasando alrededor de las casas, pero declaramos, Señor, que nuestra familia es una familia de bendición. Oramos por las personas que no te conocen, por las personas que seguramente un día te aceptaron, pero se alejaron del camino. Tú eres un Dios misericordioso. Tú nos has dicho que eres lento para la ira, pero grande, muy grande en misericordia. También dice tu palabra, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oramos para la salvación de nuestros hijos, de nuestros padres, en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra descendencia te servirá, te alabará, proclamará tu nombre. Hay salvación para todos en nuestra casa. Oramos por los matrimonios, Señor, que están a punto de separarse. Atamos, encadenamos y echamos fuera todo espíritu de destrucción en las familias, como rebeldía, iniquidad, separación, contienda, rencor, falta de perdón, maltrato. En el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera de las familias. Enemigo, nada tiene que hacer, porque nuestra familia es bendecida y poderosa sobre la tierra. Oramos también por los enfermos, declaramos sanidad total, atamos el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, lo echamos fuera y declaramos lo que dice tu palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Somos sanos, somos libres, porque tú nos has sanado, Señor Jesucristo. Gracias por la provisión financiera. Gracias, Señor, porque toda deuda, problema financiero, quiebra, falta de empleo, falta de oportunidades, esas puertas cerradas se abren ahora mismo en el nombre de Jesús. Creemos lo que dice tu palabra, Señor, que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Hemos orado creyendo que cada petición hoy tú la respondes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Delo por hecho, dele gracias al Señor porque Él ha respondido hoy a sus peticiones. Recuerde que nos estamos reuniendo aquí en la sede central de la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361, los sábados a las 7 de la mañana y 4 de la tarde, los domingos a las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Si usted vive en el norte de Bogotá, en la sede Contador, calle 135, número 17A39, nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, una oración, reunión de oración y estudio bíblico, intercesión, y los sábados y los domingos a las 10:30 de la mañana. Recuerde los miércoles también nuestra célula Pai en casa por esta plataforma, y los domingos a las 7 de la mañana. Ya viene el apóstol Enrique Torra con una poderosa palabra.
Te invitamos a nuestra célula Pai en casa, los miércoles 7 de la noche. Entra a nuestro canal en YouTube o a nuestra página en Facebook. Búscanos como Iglesia Cristiana Pai. Recuerda, en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Pai, los miércoles 7 de la noche. Conéctate con tu familia y amigos y aprendamos juntos la palabra de Dios. Muy buenos días, gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir su palabra a través de este sistema. Es un privilegio para mí poder contar con su presencia ahí en el lugar donde se encuentra. Sé que estamos distantes, pero espiritualmente muy unidos, porque nos une la presencia de nuestro Padre Dios. Damos gracias a Dios por este día, gracias a Dios por permitirnos vivir en este tiempo. ¿Por qué no le dice, Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo por lo que tú eres y por todas las cosas que has hecho en mí y por mí? Señor, gracias. Te bendecimos, te adoramos. Gracias en el nombre de Jesús, Padre, te exaltamos en esta hora y honramos tu santo nombre porque tú eres digno, tú eres grande, omnipotente, Padre de amor, Padre de misericordia, Dios inmutable, Dios soberano, Dios santo. Gracias por hacernos tus hijos, gracias por liberarnos de la potestad de las tinieblas. Gracias, Señor, por impartirnos tu vida y gracias porque tu presencia está con nosotros. En esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y ver las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ley. Disponemos nuestro espíritu para recibir la simiente incorruptible de la palabra, que la palabra se implante en nuestro ser interior y produzca y dé fruto al 100% conforme a la ley de retribución. Padre, gracias, te exalto y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es soberano, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es inmutable. Dios es nuestro Padre, es el Padre de amor. Dios ha manifestado su gracia para con cada uno de nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados y maldiciones para poder impartirnos de esa manera la vida abundante. Quisiera que hoy escudriñáramos las Escrituras. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios. Dios ordenó que se escribiera para que cada uno de nosotros que la leamos podamos no solo tener el contacto con la palabra, sino conocer sus pensamientos, conocer su voluntad. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios nació de Dios, es la revelación de los pensamientos de Dios, y Dios está en la palabra. La palabra de Dios tiene el poder, es el poder en actividad, es el poder liberado de Dios, el poder creativo de Dios. La palabra de Dios, como Dios, no cambia. Dios es inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Dios es inmutable. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. El Espíritu Santo es el Espíritu eterno. La deidad no cambia, es inmutable. De igual manera, la palabra de Dios, poderosa, no ha menguado, no ha perdido su poder. El mismo poder creativo con el que Dios creó el universo está hoy en la palabra de Dios. Porque el trono mismo de Dios es quien sostiene la palabra. Dios juró por sí mismo de que su palabra no sería revocada. De mi boca salió palabra y no será revocada, dice el Señor. El trono de Dios sustenta, sostiene la palabra de Dios. Ninguna de las palabras que el Señor ha declarado volverán vacías.
Toda la autoridad y el poder están en la palabra. La autoridad y el poder de Dios se libera a través de su palabra. De la misma manera, cuando ustedes y yo declaramos lo que Dios dice y lo decimos creyendo, el poder y la autoridad de Dios que está en la palabra se libera a través de nuestras bocas. El Señor Jesús dijo que el más grande ejemplo de fe de un hombre que no era judío, lo vemos en el centurión romano. Este hombre creía, comprendía cuánto poder hay en la palabra hablada. Y él sabía cómo ejercer ese poder y esa autoridad. Este centurión, dice la Biblia, en Mateo capítulo 8, del versículo 5 en adelante, que un día, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y vaya, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión comprendía la autoridad de la palabra, y este centurión sabía cómo ejercer esa autoridad. Cuando yo hablo a uno de mis soldados o a uno de mis siervos y le digo: ve o haz esto, ellos, por la palabra que yo les imparto, lo hacen. De la misma manera, Jesús: no es necesario que vaya hasta mi casa donde está mi criado moribundo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Y el Señor dice: no he hallado tanta fe en Israel como la que tiene este hombre. Es una mega fe. El poder de la palabra de Dios fluye a través de los labios del creyente. Cuando hablamos la palabra con osadía, con convicción, cuando la declaramos, la palabra de Dios tiene tanto poder que hace exactamente lo que Dios dice que hará. El poder de la palabra no ha cambiado. Dios habló en el principio y los mundos fueron creados. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder creativo de Dios se liberó a través de la palabra. Dios habló y los mundos fueron creados. Cuando Dios habla, su palabra crea las cosas. El Señor dice: mi palabra no vuelve vacía, sino que mi palabra hace exactamente aquello por lo cual la envié. Isaías capítulo 55, versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. El poder está en la palabra. El poder se libera en la palabra, a través de la palabra. El poder creativo de Dios. La palabra de Dios es la palabra sanadora. La Biblia dice en el Salmo capítulo 107, versículo 20, que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es poderosa para sanar cualquier enfermedad. Al leer los evangelios,
y observar los milagros que el Señor hizo, los que están registrados en la Biblia, los milagros de sanidad y los milagros sobre la naturaleza, los milagros de resurrección, los milagros de liberación, notemos que el Señor siempre usó la palabra. Él reprendió a los demonios salieron de las personas. Él declaró la palabra sanadora y los enfermos fueron sanos. El ciego vio, el sordo oyó, el mudo habló, el leproso fue limpiado, el paralítico fue sanado. La palabra sanadora, porque el poder está en la palabra, se libera a través de la palabra. Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Y el poder sanador de Dios se libera a través de la palabra. La palabra de Dios es vida para nuestros huesos, es medicina para todo nuestro cuerpo. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice, he aquí yo os traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La palabra es medicina, la palabra sanadora. Cuando declaramos la palabra de fe, la palabra de Dios, y lo hacemos con autoridad, la palabra es tan eficaz que no volverá vacía, sino que hará las cosas que Dios dice que harán. La palabra de Dios siempre prosperará. La palabra de Dios prospera siempre. Cuando alguien la habla, aquí o en cualquier parte del mundo, no importa dónde, no importa quién la declare, si lo dice creyendo, lo que diga será hecho. En otras palabras, Dios es inmutable, la palabra de Dios es inmutable. La inmutabilidad de la palabra de Dios. El Señor dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La inmutabilidad de la palabra de Dios. Declaremos la palabra de Dios y Él confirmará su palabra con señales y prodigios. La presencia del Señor está ahí, está con nosotros. Y Él está con nosotros para confirmar cada palabra que nosotros hablemos osadamente, creyéndola. Si la hablamos con autoridad, lo que hablemos, lo que digamos, lo que declaremos, dice el Señor, será hecho. Cuando los discípulos oyeron las últimas instrucciones del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, es decir, después de la resurrección, y el Señor les dijo, mire, si ustedes creen en mi nombre, echen fuera los demonios, hablen nuevas lenguas, podrán tomar en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pueden poner las manos y los enfermos se sanarán. Y dice la Biblia en San Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios confirma la palabra de sus siervos. Dios confirma la palabra en la boca de los mensajeros, de sus mensajeros. Quien habla la palabra con firmeza, con seguridad, con convicción, y lo dice creyendo en su corazón, lo que diga será hecho. Debemos dejar de hablar de problemas, hablar de nuestros pensamientos o nuestros temores
Y debemos declarar audazmente lo que la palabra de Dios dice sobre nuestra situación. Es entonces cuando podemos superar cualquier crisis, cualquier situación, y se cumple la palabra de Romanos 8:37, que antes en todas esas cosas somos más que vencedores. La palabra de Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Dejemos de hablar lo que no sirve. Declaremos la palabra de Dios. Creamos que esta palabra es tan firme y poderosa que el trono de Dios la respalda, y cuando la hablamos con fe, cuando la hablamos con audacia, Dios confirma su palabra. Jesús confirma su palabra. Su palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios también para nosotros es la espada del Espíritu, es nuestra arma contra el adversario. La palabra de Dios es el arma que tenemos, que Dios nos ha dado para la victoria en la batalla que diariamente estamos librando. Es la espada de dos filos. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, se convierte en un arma poderosa. Ante ella Satanás no puede defenderse. Es decir, el diablo no tiene, ni los demonios tienen ninguna otra opción sino someterse y salir huyendo cuando la palabra de Dios es declarada con fe por la boca de un creyente. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Declaremos la palabra de Dios con fe y autoridad y venceremos al adversario y a todos los enemigos que se levanten contra nosotros. Declaremos la palabra. Es la espada del Espíritu. Es nuestra arma contra el adversario. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. Dios es inmutable. Dios es omnipotente. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no cambia. El poder de la palabra no ha menguado. La palabra de Dios jamás se deteriorará. Es la misma palabra, el mismo poder en la palabra, como en el principio cuando Dios creó los mundos, es el mismo poder que tiene la palabra hoy. Ahora, miremos lo siguiente. La palabra de Dios debe estar en abundancia o morar abundantemente en nuestros corazones, dice Colosenses 3:16. La palabra de Dios primero tiene que entrar en nosotros, pero así como entra, sale. ¿Cómo entra la palabra de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra entra por los oídos. Entra por los oídos. Cuando nosotros la leemos, meditamos en ella. Cuando oímos la exposición de la palabra que alguien está haciendo y disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu y la recibimos con humildad, la palabra entra por el oído y se almacena en nuestro espíritu. Eso es lo que produce la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay fe si hay ausencia de la palabra de Dios en nosotros. La fe no se presume. La fe no es el resultado del esfuerzo humano. La fe viene por la palabra de Dios.
Pero así como la palabra de Dios entra por nuestros oídos, la palabra debe salir por nuestra boca. Romanos 10:17, que ya leíamos, dice la Biblia: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el Señor también nos enseña a activar el poder de la palabra. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Lo que diga será hecho. El Señor dice, mire, la palabra que ha entrado por el oído y que se ha establecido en su espíritu, necesita ser liberada. Ya entró la palabra, ahora libere la palabra. ¿Cómo la liberamos? A través de las declaraciones. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Lea la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos da el testimonio de su experiencia personal. Él dice, yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo de mi Padre, eso hablo. El Señor primero oía y luego hablaba. Cuando Él hablaba, declaraba las palabras del Padre con tanta autoridad que era irresistible la autoridad. De tal manera que todos se asombraban. Estaban maravillados al ver la autoridad de la palabra del Señor Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 35, dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Estaban sorprendidos, maravillados por la autoridad y el poder de la palabra. Jesús dijo, yo oigo a mi Padre, veo a mi Padre hablar, veo a mi Padre hacerlo, lo oigo, y todo lo que el Padre me dice, el mandamiento que el Padre me da, eso es lo que yo hablo, porque no hablo nada por mi propia cuenta. Pero el Señor, así como recibía la palabra, la sacaba o la liberaba a través de su boca, con autoridad y poder. Crea a la palabra, hable la palabra, visualice la palabra obrando milagros. Son tres cositas: creerla, hablarla y visualizarla con nuestro espíritu obrando los milagros. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si queremos operar en dominio sobre la tierra y cumplir el propósito por el cual fuimos creados, el Señor nos dio la llave de la autoridad. Es la palabra de Dios. Cuando usamos efectivamente la palabra de Dios, viviremos la victoria sobre los conflictos de la vida. Encontraremos que somos más que vencedores, así como el Señor lo declaró. Nada ni nadie podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida. La presencia de Dios está con nosotros, confirmando cada palabra que hablamos con autoridad y con fe. Lea la palabra, medite en la palabra, declare la palabra, visualice la palabra. Dios confirmará su palabra siempre cuando la hablemos con fe. Este es el camino para la victoria. La inmutabilidad de la palabra de Dios. Créalo, la palabra no ha cambiado. Algunos dicen, no, Dios lo dijo para esa época, eso funcionó en esos años, pero ya estamos en un tiempo totalmente diferente. Los tiempos pasan, las situaciones cambian.
La palabra de Dios permanece para siempre. Mientras Dios mantenga el respaldo a su palabra, que el trono de Dios respalda su palabra, ninguna de estas palabras volverá vacía. Créalo. Esta es la clave para la victoria. El poder de la palabra de Dios liberándose a través de nuestros labios, a través de nuestra boca. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo por lo que tú eres. Gracias por tu palabra. Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro entendimiento y revélanos las maravillas de tu ley. Declaro que la incredulidad desaparece, que la confusión en la mente ahora mismo desaparece. Todo ataque del adversario, en el nombre de Jesús lo resistimos en esta hora y declaro ahora mismo completa libertad. Declaro la palabra sanadora sobre los cuerpos enfermos. Ordeno que esa vida mala de la enfermedad que está afligiendo ese cuerpo ahora mismo salga de raíz y no vuelva más. Que los sistemas que han estado afectados se recuperen, se regeneren y vuelvan a su estado normal en el nombre de Jesús. Declaro un milagro de sanidad desde la cabeza hasta los pies. Gracias, Señor. Bendigo las familias, hogares restaurados en el nombre de Jesús. Bendigo la economía de mis hermanos. Bendición y prosperidad en todo lo que emprendan en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Practique la palabra. Declárela con fe, dedíquele más tiempo a la lectura y la meditación, asista al templo, a las reuniones congregacionales para que reciba la instrucción de la palabra de Dios y cada día se enriquezca su fe en su espíritu. Es así como podemos caminar victoriosos en este mundo tan hostil. Muchas gracias por su generosidad. Gracias por las donaciones que ustedes han hecho para el ministerio evangelístico de la iglesia. Que Dios prospere esa semilla y le multiplique al 100 conforme a la ley de retribución. Feliz semana para todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8, a través de Davivienda Cuenta Corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.